Y aquí continuamos en el trabajo de esta mañana del taller de periodismo científico en esta edición, pues Salud Global y Comunicación 2020. Y ahora tengo el privilegio de presentar a nuestro siguiente conferencista magistral, es el doctor Ariel Ortiz Lagarde, cirujano metabólico y bariátrico, director del Instituto Internacional de la Medicina Metabólica, presidente de Comunicaciones Globales, IBC, Universidad de Oxford, profesor de Cirugía General y Medicina Clínica, Universidad Autónoma de Baja California, y profesor de Enfermería Quirúrgica de la Universidad Iberoamericana. El doctor Ortiz trabajó como consultor, entrenando a un número de cirujanos que aspiraban a aprender sobre la cirugía bariátrica, y viajó y dio conferencias en los Estados Unidos y Canadá. Como consultor del INAMED Medical, estrenó y realizó cirugía en más de 100 hospitales de Estados Unidos, incluyendo Cleveland Clinics, en el Medical Center de la Universidad de Chicago, en la Mayo Clinic, en UCLA Medical Center, en el hospital del NYU, en el de Mount Sinai, Lenox Hill, por tan solo nombrar algunas. El doctor Ortiz desempeñó un papel importante en el desarrollo y uso clínico de dispositivos médicos para la pérdida de peso, especialmente en el sistema Lap-Band. Su investigación y experiencia temprana le dieron la oportunidad de aparecer en el programa de Oprah Winfrey, bueno, pues después de haber realizado la primera cirugía bariátrica en un paciente adolescente, la cual sentó las bases para la aprobación de esta cirugía en adolescentes por la FDA. Reconocido a nivel mundial por su trabajo con pacientes de cirugía de banda gástrica, se le considera ahora una autoridad líder en cirugía bariátrica, incluyendo la manga gástrica y el bypass gástrico, entre otros más de estos procedimientos de cirugía bariátrica. Doctor Ariel Ortiz Lagarde, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este taller a nombre de todos los compañeros periodistas que hoy nos acompañan desde 11 países de la geografía iberoamericana. Sea usted bienvenido. Bueno, un placer. Gracias por la invitación. Gracias por todos los que escuchan esta temática que pues no deja de preocuparnos. Como ven, sí estamos bajo el estrés de una pandemia global que marcará la historia de la humanidad. Esperemos que no solo encontremos cuestiones negativas, sino cuestiones positivas que se están dando, incluyendo esta habilidad de comunicarnos a través de los medios digitales, ¿no? Y la plática se llama así, el choque de dos pandemias. Y hay dos pandemias, COVID-19, ya todo el mundo la conoce, está sobresaturado los medios. Y lo que sabemos es que, vamos a ver si voy a tener que, se quedó atorada mi presentación. Ahí está. Ok, parece que... Ahí está. Perfecto. Entonces, sabemos que COVID-19 lleva 428,000 muertes hasta hoy en día, pero si vemos las muertes que lleva la enfermedad metabólica, solo en el año 2019 lleva 31.7 millones de muertes atribuibles y posiblemente este número sea más alto. ¿Qué es el síndrome metabólico? Bueno, hay muchas caras de una misma enfermedad. Desafortunadamente, realmente es un síndrome mal entendido por el público en general y lamentablemente por el gremio médico también. Lo que sí sabemos es una pandemia, o sea, distribución global, es subdiagnosticada y ya lo verán con las estadísticas que le estoy dando. Pero hablemos de síndrome metabólico como una unión de características, diferentes enfermedades que caracterizan este síndrome. Todo el mundo sabemos que la obesidad es altísima en
Estados Unidos, en México, en Latinoamérica. Y de la mano va la diabetes, o sea, cuando alguien se vuelve intolerante al azúcar y se le sube en sangre. También la dislipidemia, que no es más que la elevación del colesterol y los triglicéridos en esa sangre. La presión arterial, que también se eleva. Otros trastornos del sueño, como el que se queda dormido en el semáforo. Y el daño micro y macrovascular que resulta de estas enfermedades, de estas alteraciones. Lo que es interesante es que muy poca gente lo relaciona con lo que verdaderamente es mortal, que es la enfermedad cardiovascular, que no existe solo una relación directa, es la misma enfermedad, como se los mostraré en las siguientes diapositivas. El cáncer también está íntimamente asociado a este síndrome metabólico y de nuevo, las estadísticas no mienten, como nuestro profesor ponente previo que habla, hay que utilizar la ciencia que tenemos a nuestro alcance para poder determinar nuestro estado situacional de salud y también capa de el que se escapa de la muerte, de todos modos va a tener grandes trastornos como disfunción eréctil o la enfermedad del ovario poliquístico, que ambas causan infertilidad. El caso es que esta es la pandemia que realmente pone en riesgo a la humanidad. Y este síndrome metabólico, y cuando vemos la correlación que tiene con COVID-19, bueno, ya sabemos que hay un grupo de alto riesgo a tener COVID-19 y desarrollar la enfermedad severa, y son aquellos pacientes que tienen o diabetes o enfermedad cardiovascular o incluso pacientes debilitados por cáncer. Pero si ustedes ven, estas son exactamente las 3 causas más importantes de muerte atribuibles no a COVID-19, sino a síndrome metabólico. El hecho que otra pandemia vino a hacer énfasis en que esta enfermedad le debemos de hacer más caso. Cuando se explica en los modelos tradicionales cómo es que el COVID-19 afecta a un individuo de alto riesgo, bueno, dicen que está gordito, tiene obesidad y por eso pues no respira bien. Y aparte tiene otras comorbilidades, otras enfermedades asociadas como enfermedad cardiovascular, diabetes, problemas de riñón. Y aparte tienen un riesgo metabólico porque tienen o prediabetes. Prediabetes, por cierto, es como estar medio embarazado. Hipertensión, resistencia a la insulina, dislipidemia, o sea, alteraciones del colesterol, y que todo esto predispone al COVID. Pero cuando uno ve el análisis, y vamos a ver este análisis de una manera más interesante, porque aquí vemos en esta presentación cómo interactúan los diferentes sistemas de un organismo y es el sistema inmunitario. Por otro lado tenemos el sistema cardiovascular, por otro lado tenemos el del hígado, el del metabolismo, y no existe realmente una separación. Todos estos órganos trabajan al unísono. Lo que les quiero decir con esto es que el síndrome metabólico como tal, aún que está definido, aún es mal entendido porque en general la población, incluso el gremio médico, ignora la penetración que tiene en la población a nivel global y los estragos que está causando. Si vemos aquí en el lado izquierdo, vamos a ver que el síndrome metabólico simplemente es intolerancia al azúcar. Esto quiere decir que el paciente se le eleva el azúcar. Tiene aparte hiperinsulinemia, quiere decir que la insulina, que es la hormona que metaboliza el azúcar, está muy alta. Tiene alteraciones de los colesterol y los triglicéridos, se le sube la presión arterial y es un paciente que tiene obesidad, una persona que tiene obesidad. Pero lo interesante es que ese individuo, lo más importante es que tiene síndrome de resistencia a la insulina, que vamos a explicar. ¿Y qué te da esto? ¿En qué resulta? En obesidad, gota, cáncer, diabetes tipo 2, aterosclerosis, enfermedad coronaria, derrame cerebral, Alzheimer's, enfermedad del hígado graso muy importante, que vamos a platicar de eso también, asma, artritis, etc. O sea, esta enfermedad es mortal.
¿Qué tan mortal? Pues ahorita vamos a ver los números. Entonces, el verdadero síndrome metabólico no es un paciente obeso que desarrolla síndrome metabólico. El síndrome metabólico se caracteriza por alguien que tiene sobrepeso o obesidad, que tiene alteraciones del azúcar, que tiene enfermedad cardiovascular, que desarrolla cáncer, que tiene demencia o desarrolla demencia y que desarrolla embolias. Con esas tres, con este 50% de características, pueden ustedes imaginar el impacto que tiene en la mortalidad. Pero hay otras cuestiones caracterizadas con el síndrome metabólico, como el hígado graso extremadamente importante, enfermedad del ovario poliquístico frecuente en las mujeres, disfunción eréctil, como platicábamos, migraña, artritis, y todos estos son procesos proinflamatorios. Todo lo que están viendo aquí está mediado por proinflamación. Y el verdadero síndrome metabólico está caracterizado por resistencia a la insulina. ¿Por qué insisto en esto? Lo verán en las próximas diapositivas, pero vamos a hablar primero de los números. Entonces, si vemos la distribución por edad, les quiero decir que por fin México sí pudo. Ya ganamos. Le ganamos a los americanos a ser el país más gordo. Y a nivel global, el sobrepeso y la obesidad está en una tercera parte, casi una tercera parte de los individuos. Y no solo nuestros adultos, sino las poblaciones también adolescentes y niños, también gozamos de los niños más gordos en el planeta. Los números de México, calculando la población total, está aproximadamente 72% de la población. Quiere decir que 3/4 partes de la población de México tiene sobrepeso o obesidad. Esto es independiente de síndrome metabólico. El síndrome metabólico se calcula en estar mucho más alto. Falla técnica aquí. Ahí está. México goza también de los individuos con más sobrepeso y más obesidad de la OECD, que son los 36 países. Pero cuando uno comenta obesidad y síndrome metabólico, o obesidad y diabetes, todo el mundo sabemos que si tienes sobrepeso te va a dar diabetes. Pues no es así, porque si ustedes ven las estadísticas mundiales, la tasa de crecimiento de obesidad es 2.78%, mientras que la de diabetes es el doble, de 4% por año. ¿Qué quiere decir? Que aunque no estés obeso, puedes tener diabetes y está creciendo más rápido la diabetes que la obesidad. Entonces veamos los números de diabetes. En Estados Unidos se calcula que 52% de la población tiene diabetes o prediabetes. Y como les decía, prediabetes es como decir que el paciente está medio embarazado, ¿no? Tenemos que es un crecimiento exponencial de la epidemia y que esta epidemia está afectando a nivel global. Este es el profesor Sir George Alberti de la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que es niveles catastróficos. Si vemos entonces en México los números, se calcula que la diabetes en México es aproximadamente 6 millones de personas viviendo con diabetes. Pero este número está groseramente mal calculado. La cifra real es mucho mayor y se lo explicaremos en las siguientes diapositivas. Lo que sí es un hecho es que la mortalidad por diabetes en México es altísima, pero cuando uno ve la población de Estados Unidos y hace un estudio, se calcula que aproximadamente 52%, la mitad de la población adulta en Estados Unidos, tiene o tendrá diabetes. Pero si ustedes aplican ensayos nuevos como los que les vamos a platicar, la realidad es que 4/5 partes de los individuos adultos tienen diabetes. O sea, 83% de los sujetos que se decían no diabéticos realmente sí son diabéticos cuando se aplican los ensayos modernos y adecuados. Entonces, cuando vemos diabetes,
cuando vemos obesidad, pues ahora vamos a ver el último y más importante también determinante de mortalidad en el síndrome metabólico, que es la enfermedad cardiovascular. Cuando uno ve la enfermedad cardiovascular, en México es la causa número 1 de muerte por enfermedad. De hecho, 31% de todas las muertes son atribuibles a infarto al miocardio o enfermedad cardiovascular. Cuando vemos también la enfermedad, los países enfermos, el país más enfermo es México. En 2017 México es el país con mayor mortalidad por infarto agudo al miocardio en individuos mayores de 45 años. Entonces, no solo tenemos la mortalidad más alta, aquí vemos que no hemos logrado mitigar esa causa. O sea, por más que tratamos de disminuir esa mortalidad, no hemos logrado. En México somos el país con la peor respuesta terapéutica a infarto al miocardio. En otras palabras, se nos siguen muriendo mexicanos por infarto. Entonces, cuando vemos globalmente la mortalidad de síndrome metabólico, tenemos que hacer algunos cálculos. Porque si ven en el lado derecho, entre obesidad, cáncer, diabetes, enfermedad coronaria, derrame cerebral, esas son causas de muerte muy alta en México y en el resto del mundo. Entonces, cuando nosotros analizamos desde el punto de vista histórico, si vemos en 1900, todas las muertes estaban atribuibles a infecciones. Pero si ahora vemos en esta gráfica las causas de muertes, ahora todas las causas de muertes son adquiridas. Enfermedad coronaria, cáncer, derrame cerebrovascular, enfermedad de Alzheimer's, diabetes, nefropatía, y todas estas son atribuibles al síndrome metabólico. Bien. Y aquí vamos a ver de nuevo las causas de muertes globales atribuibles a síndrome metabólico, y la realidad es que es la gran mayoría de las muertes en el mundo. ¿Cuáles son los verdaderos números de síndrome metabólico? Y aquí es donde se vuelve interesante para todos los que nos escuchan. Si quieren hacer ustedes un cálculo, solo vean este estudio del 2009 al 2016, donde se estudiaron a los adultos en Estados Unidos y les midieron la cintura, el azúcar en la sangre, la presión arterial, los triglicéridos, el colesterol, y personas que no tomaban medicamentos. ¿Y qué fue lo que encontraron? Encontraron que solo 12.2% de los adultos en Estados Unidos tienen salud metabólica óptima. Esto quiere decir que 9 de cada 10 personas tiene síndrome metabólico, ya sea incipiente, y no existe realmente un síndrome metabólico que comenzó y solito se curó. Aquí es donde viene lo importante, y esto es importante para todos porque los voceros que nos escuchan deben de poder mandar este mensaje. Todos sabemos que la diabetes empieza el día que se les sube el azúcar, ¿correcto? Y síndrome metabólico no es más que lo que decíamos, o sobrepeso o diabetes, alguna de estas manifestaciones. Ahorita nos vamos a concentrar en diabetes. Y entonces se le sube a uno el azúcar, lo diagnostican y dice: usted de ahora en adelante va a tomar medicamentos porque usted tiene diabetes. Entonces, pues dice uno puede vivir 15, 20 años sin problema. Aquí radica este razonamiento. ¿Sabían ustedes que detectar la diabetes antes de que se le suba la sangre se puede detectar por otros métodos como medir la insulina? Y esto se puede detectar 20 años antes. 15 años antes se puede detectar con otras pruebas que hacen énfasis en detectar la resistencia a la insulina. O si no hacen eso, incluso 10 años antes se puede hacer pruebas de la tolerancia a la glucosa. Esto déjenselo a los médicos, pero realmente son recursos que ya están ahí, pero que no usamos. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno, las implicaciones son relativamente sencillas.
Si usted o el individuo tiene diabetes diagnosticada, pues podrá vivir 20 años, pero ya lleva 20 años con hiperinsulinemia. En otras palabras, la persona que tiene 20 años de enfermedad realmente tiene 40 años de enfermedad. ¿Sí? Y la otra cuestión es que esa hiperinsulinemia y resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa, las complicaciones cardiovasculares, vean ustedes cómo comienzan antes de que salga el primer síntoma de que a alguien se le subió el azúcar. Entonces, esta enfermedad es mucho más seria de lo que uno cree, mucho más fácil de diagnosticar tempranamente. Y la intención es no llegar al daño irreversible. Y entonces, no estoy solo en este llamado de atención. Ahorita ya hay múltiples universidades a nivel global en donde están haciendo también un llamado por crear una subespecialidad cardiometabólica. Cardiometabólica quiere decir que el síndrome metabólico, de nuevo, simplemente la obesidad, la presión arterial, el azúcar, los triglicéridos, el colesterol, estos numeritos que constantemente escuchamos pero nos revuelven, ya hay toda la metodología científica que la correlaciona directamente con la mortalidad a través de infarto al miocardio. Por eso esta carrera nueva. Este método, si uno ve, entonces calcula de que 9 de cada 10 personas tienen sobrepeso, obesidad y enfermedad metabólica en México, entonces podemos decir que esta metodología del tradicional de ver a un paciente directamente uno por uno, pues jamás vamos a ver los 100 millones de mexicanos afectados. Tampoco el modelo tradicional de hospitales realmente nos sirve porque un hospital se dedica a tratar todo, pero nada altamente especializado. Por eso hoy les presentamos el modelo del Instituto Internacional de Medicina Metabólica, que es un modelo más que un hospital y es un modelo replicable. Esto es lo que creamos en Tijuana y es medicina metabólica, que les explicaremos ahorita, pero también limitamos el daño cardíaco, renal, oftalmológico, o sea, los estragos del síndrome metabólico en la vascularidad periférica, pero también hacemos medicina regenerativa. No basta ya con tratar, sino hay que regenerar tejido. Y cuando nosotros vemos este modelo, este es un modelo de un hospital que está diseñado para tratar al paciente a distancia. Entonces, tradicionalmente tenemos los quirófanos, la unidad cardíaca, la unidad de diálisis y la unidad de cáncer porque seguimos tratando la misma enfermedad. Pero ¿cuál es nuestra obligación como cirujanos, como expertos en medicina metabólica a nivel nacional? Es crear educación masiva, cambiar la manera en que razona el sistema de salud y crear política pública. Ya decíamos que el diagnóstico se puede hacer 20 años más tempranamente de lo que lo estamos haciendo, pre-daño vascular, antes de que se afecten las arterias importantes del corazón, del cerebro, del riñón y otros órganos. El tratamiento efectivo, ¿cómo se explica a uno que le estamos dando insulina a una enfermedad de mucha insulina? Entonces el tratamiento es completamente incorrecto. Y esto es a nivel global, no solo en México. Nuestra tarea en el hospital es utilizar los equipos más avanzados para limitar el daño, ya sea a través de diálisis, a través de la sala de hemodinamia y cateterismo cardíaco, etcétera, ¿no? Pero uno de los más importantes objetivos que se ha perdido o que realmente nunca se ha aprovechado es la regeneración de tejidos a través de medicina regenerativa e inmunoterapia, algo muy en moda. Voy a irme un poco más rápido en esta área, pero les voy a decir que la medicina metabólica simplemente nosotros como cirujanos hacíamos cirugía metabólica. Quiere decir que cambiamos la anatomía del estómago para disminuir la obesidad y por ende también la enfermedad metabólica. Pero no todos quieren operarse. Por eso diseñamos el primer dispositivo no quirúrgico, que es el globo o balón, que se degluta en una cápsula, se infla dentro del estómago y el paciente come menos,
baja de peso y se afecta su situación, estado metabólico. También, a través de los años aprendimos que no todos los pacientes están dispuestos a recurrir al hospital, por lo cual creamos un sistema de telesalud y nutromodulación metabólica que les explicaremos en las siguientes diapositivas. Y entonces, si vemos, en los últimos 20 años hemos hecho 22,000 pacientes de cirugía con esta tasa de cero mortalidad, una complicación muy baja y con efectos muy adecuados para revertir síndrome metabólico. Nuestro centro está dedicado prácticamente 99% a la medicina del turismo. 99% vienen de Estados Unidos y Canadá y la gran mayoría de los pacientes son mujeres, hospitalización de 11 horas promedio. Creamos el programa Stomagic. Aquí podemos ver que la paciente se está deglutiendo una capsulita, adentro viene un balón y esto primero lo practicamos en el 2008 en estudios en humanos en nuestro hospital y después se convirtió en una compañía pública y se aprobó por la FDA y ahora se utiliza globalmente. Y este programa es aunado con una aplicación, balones gástricos y una línea nutricional. La salud metabólica telemedicina es algo que hemos explorado porque realmente nuestra obligación es atender a un universo de pacientes, no solo a unos cuantos. De tal manera que creamos una aplicación que podemos ofrecer salud metabólica corporativa como sencillamente utilizando una aplicación, una báscula inteligente, una pulsera inteligente, presión arterial y glucómetro Bluetooth hasta electrocardiogramas. Y aquí el muchacho guapo sabe exactamente las condiciones de salud de todo su universo que controla. Y un programa educacional a través de estos medios que tenemos, la plataforma digital, y les podemos enseñar a los pacientes cómo la obesidad ha crecido 33 veces en los últimos 100 años, 25 veces la diabetes, cómo ha crecido 62 veces la muerte por cáncer en los últimos 200 años, y la enfermedad cardíaca ni siquiera se conocía en este siglo y ha crecido a ser la primera causa de muerte y 32% de las causas de muertes en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, ya platicábamos que la especialidad que hacíamos es cirugía bariátrica. Por ahorita es una de las herramientas más importantes que tenemos. Hemos comprobado, como decían en la presentación, publicamos la serie más alta de adolescentes con cirugía bariátrica en los años pasados, y hemos desarrollado algunas otras técnicas que incluso terminaron con marcas registradas en el uso del control metabólico. Quiero concluir con que este modelo es un modelo replicable que utiliza el modelo de BioHub, en donde bioindustria, en donde bioinvestigación y la práctica médica están bajo el mismo techo, haciendo un esfuerzo por no solo educar, sino hacer investigación y hacer práctica médica. Con mucho orgullo les puedo decir que estamos en pláticas con la Universidad de California, San Diego, para hacer esta alianza binacional y que realmente no solo atendemos pacientes de Estados Unidos sin seguro, sino pacientes asegurados y que vienen de todo el sur oeste de la República de la Unión Americana, pero nuestra obligación también es atender las grandes necesidades que existen en México. Y entonces tenemos, por ende, educación en línea como nuestro podcast que estamos haciendo con un cardiólogo intervencionista de Estados Unidos, y estamos tratando de educar a la población a través de los estragos, a través de esto, los estragos que puede causar la enfermedad metabólica y cómo prevenirla. Ya decían que los medios sociales son los medios también son exageradamente importantes para llevar este mensaje al consumidor final, que es el paciente, el individuo que puede potencialmente tener un problema de salud. Y
lo estamos haciendo no solo a través de los medios típicos, sino también a través de documentales que se están creando y otras relaciones que tenemos con productores internacionales. Bueno, los dejo con esta imagen porque siempre ha sido nuestra intención la excelencia, pero la excelencia va mucho más allá de la práctica médica. Tiene que ver con educación, tiene que ver con investigación y tiene que ver con comunicación. Muchas gracias por su atención. Doctor Ariel Ortiz, te agradezco mucho esta extraordinaria conferencia que nos ha dado muchísima luz sobre un tema tan importante y tan puntual como este que aquí nos presentas. Quiero decirles a todos mis colegas periodistas que el día de ayer, cuando con el equipo de producción hacíamos las pruebas de la presentación y pues lo que cada uno de nuestros conferencistas tenía que hacer, y vimos al doctor Ariel Ortiz en ese lugar donde ahora lo vemos precisamente, pues parecía como la NASA, pues nos quedaba muy claro que la tecnología en comunicación siempre es importante y en el área médica hay algunos que lo han adoptado de manera singular y muy importante. Una vez más, doctor Ortiz, muchísimas gracias por tu participación. Quiero decirles a todos los compañeros periodistas que han generado preguntas que al momento en que termine esta conferencia, por supuesto, se las vamos a entregar al doctor Ortiz, con quien hemos pactado que cada una de ellas será pues respondida posteriormente. Vamos a hacer, como en cada una de nuestras conferencias, 30 segundos de intermedio solamente para pasar a nuestra siguiente conferencia magistral.